Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Como habrán visto en el Instagram o en el Facebook de la Mierito el viernes pasado, el día 6/9, justamente el viernes pasado, fue el Día Mundial del Sexo. Entonces, al escuchar esto, que yo me enteré por Facebook, pero también se estuvo diciendo en la tele, en la radio y en diferentes medios de comunicación, me surgió la necesidad de hablar de un tema del que mucho no se habla, ya que, aunque no lo creamos, año 2019, siglo XXI, sigue siendo un tema tabú, que es la relación que existe entre la discapacidad y el sexo, o la relación que tenemos las personas discapacitadas con el sexo, con las relaciones sexuales y con la discapacidad. Creo que parte de que este tema sea tabú y de que haya un montón de mitos al respecto y un montón de conceptos o preconceptos erróneos al respecto, tiene que ver con que no se tiene muy claro el concepto de sexualidad, de qué se habla cuando se habla de sexualidad, y ahí es cuando se mezcla todo. Entonces, me parece interesante arrancar por ahí. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida. Este aspecto abarca varias cosas. Abarca, por supuesto, al sexo, a la identidad sexual, género, erotismo, placer, intimidad, reproducción, orientación sexual. Y se expresa a través de varios comportamientos, a saber, se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales. ¿Por qué les decía entonces yo que el problema o el quid de la cuestión cuando nosotros pensamos que una persona con discapacidad no puede tener sexualidad o no puede tener relaciones sexuales? Primero por esto, porque pensamos que sexualidad y relaciones sexuales es lo mismo. Y generalmente cuando pensamos en relaciones sexuales, muchas veces pensamos en que la relación sexual es simplemente el acto del coito. Entonces, si no podemos llegar a tener un coito, no podemos tener una relación sexual. Y si no podemos tener una relación sexual, no podemos tener sexualidad. Y ahí es, me parece, donde viene todo el gran problema de por qué no se puede llegar a pensar a una persona con discapacidad teniendo o disfrutando de su sexualidad. Bueno, continuando con lo que es la definición de sexualidad que les decía que da la Organización Mundial de la Salud, dice que la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de 4 características: el erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad, y el sexo en tanto a lo genético, o sea, el ADN, y en cuanto a lo físico, en cuanto a las características físicas que determinan el sexo biológico de un hombre o de una mujer. Y que producto de la interacción que se haga de estos 4 factores se va a dar la orientación sexual que tenga cada individuo. Como yo les decía, la sexualidad es algo intrínseco, es algo propio de cada ser humano y que lo tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Y obviamente a lo largo de toda nuestra vida se va desarrollando y se va expresando de diferentes formas. Entonces, en cada etapa es necesario que tengamos los conocimientos y las experiencias específicas para tener un óptimo desarrollo de esta sexualidad. Por ejemplo, ¿de qué hablo cuando hablo de sexualidad en un niño? De que lo que dicen es que para un niño que es importante conocer su propio cuerpo, sus sensaciones y aprender a cuidar su propio cuerpo. Aprender que hay niños y que hay niñas y que ambos son diferentes, pero que ambos son iguales de importantes y de valiosos y que ambos hay que cuidarlos. Entonces vean que no solamente estamos hablando del sexo en sí, sino que estamos hablando de género, de cuidar al otro género, estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con la sexualidad.
En esta etapa, cuando nosotros somos niños, ocurren los primeros enamoramientos, que generalmente ocurren con personas cercanas, tanto como vieron que dicen que o están enamorados de la mamá o del papá. Y también ocurren, o el niño siente las primeras pérdidas, entonces también tiene que aprender a sobrellevar cómo sobrelleva esas pérdidas. Y también aprende a que hay que cuidar a los más chiquitos. Vieron que generalmente los chicos están con los muñequitos, que los bebés, que los cuidan, los duermen, los pasean, los tapan cuando los acuestan. Bueno, aprenden a todo esto. Y también existen dudas en cuanto al embarazo y en cuanto al nacimiento, pero en cuanto al embarazo y el nacimiento, no porque quieran quedar embarazados claramente, o porque vayan a pasar por un parto ni nada por el estilo, sino porque empiezan a existir dudas tan básicas como ¿cómo nací? Yo estaba en la panza de mamá, ¿cómo llegué hasta ahí? Y todas esas cuestiones que tienen los chicos. Para que la sexualidad se vaya dando de forma plena, yo les decía que si bien la tenemos desde chiquitos, se va generando toda una evolución de la sexualidad y se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida hasta llegar a la etapa adulta. En la etapa adulta, estos 4 elementos que yo les mencionaba antes, el erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad y el sexo en cuanto a lo genético y a lo físico, están todo el tiempo en constante interacción y van a generar todas nuestras características en cuanto a la sexualidad, que van a ser características positivas y características negativas, dependiendo de justamente cómo se vayan vinculando estos 4 aspectos. Ahora bien, teniendo en cuenta esta definición de lo que es la sexualidad que tiene la Organización Mundial de la Salud, y teniendo en cuenta lo que venimos hablando en todos nuestros videos sobre las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, y también teniendo en cuenta que todos los discapacitados o todas las personas que tenemos discapacidad no somos iguales, ya que de por sí somos personas, o sea que cada uno va a ser distinto al otro, aunque tenga la misma discapacidad y la causa de la discapacidad sea lo mismo. Es decir, yo puedo ser amiga y puedo conocer a una chica de mi misma edad que también vive en Buenos Aires, que tenga mielomeningocele solamente y que esté en silla de ruedas, lo cual no quiere decir que esa chica en todo sea exactamente igual a mí. ¿Por qué? Porque somos 2 personas que nacimos en casas diferentes, con familias diferentes, que fuimos a colegios diferentes, que nos relacionamos diferentes y todo diferente. Entonces eso también va haciendo la personalidad de cada una y va haciendo a que la sexualidad de cada una y cómo lo viva cada una sea distinto. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta las diferentes discapacidades y teniendo en cuenta los grados que cada discapacidad puede llegar a tener, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Yo les voy a ir hablando de mitos que hay sobre la discapacidad y la sexualidad o su relación con la sexualidad y cómo es en realidad. Yo esto lo saqué de una nota que me pareció muy interesante que hizo la gente de ASDRA en su página de internet. Y bueno, también en algunas cosas les voy a decir mi parecer, pero bueno, quiero que hagamos esto y que al hacer este ejercicio, ustedes, si tienen ganas y si les interesa, abajo en los comentarios me vayan poniendo en qué están de acuerdo y en qué no en cuanto a los mitos, o cuál les pareció más sorprendente porque no pensaron que ese mito podría llegar a existir, o cuál les pareció más interesante, y cuál es su relación con alguna discapacidad, si son discapacitados con el tema de la sexualidad, si es que lo quieren tratar, para que se vaya haciendo también un debate entre nosotros que sea también enriquecedor y que se pueda empezar a hablar de este tema que me parece muy interesante. Entonces, primer mito. El primer mito que se plantea es que las personas con discapacidad no tenemos sexualidad, que somos asexuadas y que no nos interesa la sexualidad, que somos niños eternos y que somos niños encerrados en el cuerpo de un adulto. La realidad es que, teniendo en cuenta la definición de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud, podemos llegar a la conclusión de que nosotros
Tenemos intereses, ilusiones, deseos, necesidad de vínculos afectivos, capacidad de enamorarnos, capacidad y necesidad de sentirnos atractivos para las otras personas y de sentir atracción hacia otras personas. Y que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sentir y de excitarse. Segundo mito. Nuestras dificultades nos impiden tener relaciones sexuales normales. Y inclusive en el texto está entrecomillado lo de normales. La realidad es que el nivel intelectual o la limitación física u orgánica no determina la capacidad de amar, de expresar cariño, de compartir sensaciones corporales, de enamorarnos, de seducir o de respetar a nuestra pareja. Lo que nos impide tener relaciones sexuales saludables es la sobreprotección. Esto nos impide que desarrollemos nuestra intimidad. Y si no tenemos intimidad, y esto lo agregué yo, no estaba en la nota, ¿cómo vamos a llegar a tener una vida sexual plena o una sexualidad plena? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, a nivel físico, podemos llegar a tener relaciones sexuales normales. Quizás se piensa que por tener una discapacidad motriz no se pueda llegar a tener una relación sexual normal, justamente por lo que yo les hablaba al principio, porque se relaciona el hecho de tener una relación sexual o el hecho de tener sexualidad solamente al hecho del coito. Entonces, si no llegas a tener el coito normal, no se puede tener sexualidad y no se puede tener una relación sexual normal. ¿Y por qué habla del tema de la sobreprotección? Porque muchas veces las personas con discapacidad necesitamos de asistencia. Entonces, cuando somos chicos, vamos a necesitar de asistencias de nuestros padres, asistencias de médicos muchas veces. Estamos acostumbrados a que nos hagan estudios que involucran a nuestro cuerpo, a no tener lo que se dice intimidad en un montón de aspectos. Pero que eso también, esa intimidad, ese espacio de intimidad, por un lado los padres, los médicos lo tienen que ir dando, y nosotros ya cuando somos grandes nos tenemos que ir plantando y tenemos que ir diciendo, bueno, hasta acá puedo, hasta acá no puedo. O sí, está bien, puedo ir al baño solo, pongámosle, y en vez de tardar 5 minutos, tardaré 40. Pero yo decido que yo puedo ir al baño solo, que yo me puedo cambiar solo, que yo puedo hacer un montón de cosas que para personas que no tienen discapacidad son de la vida cotidiana, solos, y que yo también lo puedo hacer. El punto es que quizás tarde más, que quizás me cueste más, pero que también se me dé ese espacio para yo poder tener mi intimidad. Después, otro mito que hay es que dice que las personas con discapacidad no tenemos atractivo y no podemos producir placer. ¿Cuál es la realidad? Que al igual que muchas otras personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, quizás las personas con discapacidad no entramos dentro de los cánones de belleza que tienen marcadas la sociedad, lo cual claramente no quiere decir que para otra persona no seamos atractivos, y lo cual claramente no quiere decir que no podamos producir placer en la otra persona. Y aparte eso solamente estaría poniendo el eje en el aspecto físico, en la relación sexual en sí, y estaría anulando todos los otros aspectos que hacen que una persona se pueda llegar a enamorar o se pueda llegar a excitar con nosotros.
que es los aspectos que tiene la personalidad justamente de las personas, los sentimientos, las capacidades, porque así como tenemos una discapacidad, tenemos un montón de otras capacidades, nuestros valores, nuestros gustos, nuestros intereses. Entonces, bueno, anularía toda esa parte. Otro de los mitos es que las personas con discapacidad no podemos tener pareja. ¿Por qué? Otra vez el tema de la sobreprotección. ¿Qué pasa? En cuanto a la sobreprotección, ¿qué pasa? También se da en cuanto al ámbito de decir, bueno, yo para darme mi primer beso, para transar por primera vez, para tener un novio, para poder después tener una pareja, para un montón de cosas necesito intimidad. O sea, esas cosas no se hacen en el ámbito público. Generalmente tiene que haber una relación de intimidad entre las dos personas que van a darse un beso, que después se van a declarar amor, que van a preguntarte ¿querés ser mi novia?, que después vamos a ser novios, que después nos vamos a vivir juntos, tener una pareja, tener relaciones sexuales, todo. Pero todo eso se tiene que dar en un ámbito de intimidad. Entonces, aparte de ir a terapias, aparte de ir al colegio, aparte de ir a los médicos, aparte de un montón de cuestiones, y un montón de cuestiones que hacen a que te acompañe un terapeuta, un acompañante, un padre, una madre, un hermano, un amigo, porque vos necesitabas determinada asistencia. Llega un punto en el cual, bueno, sí, yo necesito que vos me lleves, pero la actividad, el hecho de encontrarme con otra persona para ir al cine, a tomar un helado, a un taller de teatro, de pintura, de lo que nos guste, la tengo que realizar yo sola, con el entorno, o sea, con el grupito en el cual yo voy a hacer determinada actividad, pero yo sola para poder yo generar ese ámbito de intimidad, donde después voy a poder llegar a tener una pareja, pongámosle. Entonces, ¿la discapacidad en sí es lo que nos discapacita para tener una pareja? Claramente que no. El punto es otro. Después, otro de los mitos es que las personas con discapacidad podemos transmitir genéticamente la discapacidad de nuestros hijos. La realidad es que el origen de la discapacidad, sea cual fuere, no es siempre genético. Además, esta concepción supone reproducción, lo cual no siempre está ligado a la sexualidad. La sexualidad es un valor en sí mismo y nosotros, personas con o sin discapacidad, podemos elegir tener una vida sexual plena sin tener la necesidad o el deseo de querer ser padres, con lo cual no solamente vamos a tener relaciones sexuales con el objetivo de reproducir. Entonces, ahí, y teniendo los métodos anticonceptivos necesarios y los cuidados necesarios, no sería un impedimento para tener una sexualidad o una vida sexual plena en una persona con discapacidad que nuestra discapacidad se pueda llegar a transmitir genéticamente a nuestros hijos. Después, otro de los mitos que tenemos es que no todas las personas con discapacidad no tenemos la capacidad justamente de captar el abuso del que podemos ser objeto. ¿Por qué se dice que las personas con discapacidad somos más vulnerables o podemos ser más vulnerables a tener un abuso sexual? Porque desde chicos y con mucha más frecuencia que una persona que no tiene una discapacidad, estamos, por así decirlo, sometidos o tenemos la necesidad de tener terapias de que nos ayuden a hacer determinadas cosas, como les decía yo, cambiarnos, ir al baño, cosas que una persona que no tiene determinado tipo de discapacidad lo podría hacer por sí mismo, solo, y en un ámbito de intimidad, y que por ahí nosotros necesitamos de una asistencia.
Pero acá el punto no está en que nosotros no somos capaces de darnos cuenta que es una ayuda médica, una ayuda terapéutica, una ayuda de un padre, un hermano, un tío, un sobrino, un abuelo, de un abuso. Sino que quizás a nosotros no se nos dan la educación afectivo-sexual necesaria, como les decía en un primer momento, con las palabras, los términos y todo adecuados a cada edad, para que entendamos que por más de que nosotros necesitemos ayuda para hacer determinadas cuestiones y que tengamos que ir a terapias que muchas veces son físicas y que tengamos que ir a estudios, tratamientos y cosas que también tienen que ver con lo físico y todo esto, hasta dónde está permitido y hasta dónde está bien que se nos haga, que se nos ayude, que se nos toque, que se nos mire, que se nos pida y hasta dónde no. Si a nosotros desde chiquitos se nos enseña eso, esto un médico, un terapista, un familiar lo puede hacer y está bien y esto no, nosotros en cuanto a capacidad vamos a ser capaces y vamos a tener la información necesaria para darnos cuenta de cuándo es un abuso, de cuándo no, y para poder informar, contar lo que fuere a alguien de nuestra confianza que fuimos víctimas de un abuso, porque así como las personas con discapacidad, las personas que no tienen discapacidad también muchas veces son capaces de darse cuenta o de no, son capaces de frenarlo o de no, y son capaces de contarlo o de no, o de contarlo muchos años después o no, pero lo que quiero que quede claro es que esto no tiene nada que ver con nuestra discapacidad en sí, sino con la capacidad que tuvimos de procesarlo y de contarlo en su momento, y con la educación afectivo-sexual que se nos haya brindado en cada etapa de nuestra vida. Y después el último mito del que les quiero hablar es el de que dice que todas las personas discapacitadas somos heterosexuales. Como yo les dije, una de las cosas que termina determinando, medio redundante, una de las cosas que determina la sexualidad de una persona, los 4 componentes de la sexualidad de la persona en su interacción, lo que termina dando como factor o como resultado es la identidad sexual de la persona. Esto es si la persona es heterosexual, homosexual, bisexual. Entonces, si yo les estoy diciendo que la sexualidad es algo inherente al ser humano, inherente a cada persona, obviamente, como somos personas con discapacidad y no dejamos de ser personas por tener una discapacidad y tenemos los 4 componentes que hacen a nuestra sexualidad, como personas en sí, los discapacitados podemos ser bisexuales, homosexuales o heterosexuales. ¿De dónde surge este mito y cuál es el tema de este mito? Que muchas veces, como yo les decía, ni siquiera se nos plantea como personas sexuales. Entonces, si ni siquiera se nos deja estar dentro de la norma, de lo esperado de una persona sexual, de una persona que goza de su sexualidad, en todo su esplendor, mucho menos se nos va a pensar como personas homosexuales o bisexuales, pero sí, gente, podemos ser heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Bueno, y por último, o como último eje de este video, y ya habiendo hablado de la definición de sexualidad que nos la da la Organización Mundial de la Salud, y ya habiendo hablado sobre los mitos que tiene la mayoría de la sociedad sobre las personas con discapacidad relacionadas con la sexualidad y cuál es la realidad en cuanto a estos mitos, lo último que quiero compartirles es que las personas con discapacidad tenemos derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son estos derechos? Primero, el derecho a recibir educación afectivo-sexual en las familias y en los centros o escuelas, dependiendo de si vamos a centros de día o si vamos a escuelas. ¿Para qué es importante recibir
esta educación afectivo-sexual para conocer nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que es lo que yo les dije que estaba relacionado con la sexualidad en cuanto a cuando éramos niños. Y esto, ¿qué va a hacer? Que cuando aprendamos esto vamos a aprender a relacionarnos con los demás de una forma adecuada. Y también vamos a aprender a poder detectar los abusos y a poder defendernos, si es que somos capaces, pero no por la capacidad en sí, de estos abusos, y poder pedir ayuda ante los mismos. Algo que quiero mencionar, que no quiero darlo por obvio, tanto lo que hablábamos de los mitos o lo que hablábamos acá en los derechos. Cuando hablo de recibir educación afectivo-sexual, quizás darle educación afectivo-sexual como educación en cualquier ámbito, o sea, en cualquier tema, a una persona con discapacidad, lo que haga es que sea un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no hay que adaptarlo solamente a la edad, sino que hay que adaptarlo a la discapacidad de esta persona. Esta información tiene que ser dada de forma de que la persona con discapacidad le pueda llegar y lo pueda interpretar. O sea, si es una persona hipoacústico sorda, esta información seguramente tenga que estar en lengua de señas argentina. Si es una persona con disminución visual y la información es escrita, tenga que estar en braille. Si esta persona tiene autismo o este tipo de discapacidades que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje o del aprendizaje o de la educación o lo que sea, tienen que ser con palabras concretas, simples, sencillas. O sea, cada discapacidad tiene su adecuación y su forma de ser transmitido el mensaje, pero tiene que ser dado. O sea, así como nosotros buscamos los métodos para que la persona, dependiendo de su discapacidad, haya aprendido los colores, las letras, a atarse los cordones, a usar los cubiertos, a un montón de cosas que nos parecen básicas, también nos tiene que parecer básico la educación afectivo-sexual. Y tenemos que buscar los métodos necesarios para que la educación afectivo-sexual le sea dada y le sea dada de una manera que el mensaje le llegue a la persona con discapacidad. Bueno, el otro derecho que tenemos las personas con discapacidad en cuanto a lo reproductivo y en cuanto a lo sexual es derecho a la integridad y a la propiedad de nuestro cuerpo, de forma que nadie nos instrumente. Otro derecho a tener una vida sexual y afectiva plena dentro de lo que nos sea posible y la que nosotros deseemos, según nuestras características personales. Esto es derecho a elegir si queremos o no queremos tener relaciones sexuales, derecho a elegir con quién tener nuestra sexualidad y con quién no. Esto es hombre, mujer, si nos gustan los hombres y las mujeres, si nos gustan personas de nuestro mismo sexo, personas de diferente sexo. En cuanto a todo eso, nosotros tenemos, así como las personas que no tienen discapacidad, tenemos derecho a elegir con quién y hasta qué nivel de plenitud llevar adelante nuestra vida sexual. Derecho a una vida afectivo-sexual plena, saludable y satisfactoria. Y esto es fundamental para nuestro bienestar y para nuestra calidad o para nuestra buena calidad de vida, así como le es fundamental para el bienestar y para la buena calidad de vida de cualquier persona, tenga o no tenga, reitero, ninguna discapacidad. Bueno, esos son los derechos que tenemos. Como siempre les digo, espero que el video les haya resultado interesante, que les haya gustado, que les haya resultado claro. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, anécdota, lo que sea, recuerden que lo pueden poner abajo en los comentarios, que la idea es que entre todos vayamos haciendo redes en las cuales podamos compartir ideas, sugerencias, comentarios, sacarnos dudas en cuanto a y en cuanto a un montón de temas que tienen que ver justamente con la discapacidad y con la sociedad. Que si les gustó el video le pueden dar like y lo pueden compartir, y que si les interesa
los temas relacionados con discapacidad, sea cual fuera, y con la sociedad. Me pueden seguir como La Mielito en mis 3 redes, Instagram, Facebook y YouTube. Instagram como La Mielito 2, YouTube y Facebook como La Mielito. Se pueden suscribir al canal y, como les dije, le pueden dar like a los videos, los pueden compartir y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso grande.